un poco de su fisiopatología, prácticamente muchas cosas, para luego ver lo que es la parte del tratamiento y todo lo que es la farmacología del sistema respiratorio. ¿De acuerdo? Entonces, para ello iniciamos con asma, que es parte de las enfermedades que alteran la función pulmonar. Como introducción podemos indicar que es una alteración crónica de las vías respiratorias y esta se va a caracterizar porque causa cuadros de obstrucción, secundario una hipersensibilidad bronquial, un proceso inflamatorio y a largo plazo va a generar un remodelamiento de las vías respiratorias. Bien, el factor de riesgo para que una persona pueda tener asma es la predisposición genética. Sin embargo, las enfermedades son multifactoriales, ¿de acuerdo? Son multifactoriales. Eso quiere decir que tiene que haber la interacción del factor genético, del ambiente y los factores de riesgo asociados al sujeto para que pueda desencadenar una enfermedad como tal. Sin embargo, aquí vamos a observar que esta predisposición genética está mediada por una respuesta de la inmunoglobulina E a diferentes tipos de alérgenos. Entonces, la gravedad de la enfermedad va a estar determinada por la genética, la edad de inicio, generalmente se presenta en población pediátrica y excepcionalmente en algunos adultos. La exposición a la contaminación, sabemos que no es lo mismo áreas rurales que que las ciudades, y de esa manera podemos ver qué población se encuentra más expuesta a diferentes sustancias nocivas de ambiente, todo lo que consideramos como polución. Atopía, que significa que es una respuesta poco usual inadecuada por parte de nuestro sistema inmunitario ante un agente, desencadenantes ambientales, la enfermedad por reflujo gastroesofágico y las infecciones respiratorias agudas. Todos estos van a determinar la gravedad de un sujeto que tiene asma. Ahora, el común denominador es la hipersensibilidad a diferentes estímulos y tenemos células inflamatorias que van a participar en esta fisiopatología donde vamos a tener elementos formes como eosinófilos, linfocitos o los mastocitos que van a mediar toda esta respuesta inflamatoria. Dentro de nuestro sistema inmunitario tenemos a los linfocitos T helper, los famosos TH, que se van a organizar en T helper 1 y T helper 2, TH1, TH2. Los TH1 se diferencian en respuesta a cualquier microorganismo y estimulan que los TH2 se diferencien también. Y los TH2 van a dar lugar a una respuesta a los alérgenos y también a los helmintos, a los parásitos. Estos TH2 van a estimular a los linfocitos B para que los linfocitos B se conviertan en células plasmáticas y estas a su vez den lugar a la producción de inmunoglobulina E. No se olviden que la inmunoglobulina E es muy importante. Se van a liberar diferentes citocinas como la interleucina 4, la interleucina 5, la interleucina 13, a partir de los linfocitos TH2 a nivel de las vías respiratorias. Y estas van a participar en la respuesta alergénica, además que producen inmunoglobulina E. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que la inmunoglobulina E solo se va a elevar ante respuestas alergénicas. Tenemos cinco tipos de inmunoglobulinas, la M, la G, la D, la A, la E, y la E es la responsable de dar lugar a la respuesta de hipersensibilidad ante cuadros alergénicos. Ahora, dentro de los aspectos inmunitarios que vamos a mencionar en la fisiopatología del asma, son diferentes citocinas que van a participar en su fisiopatología. Tenemos a interleucina 1, a la interleucina 5, al interferón, al factor de necrosis tumoral alfa, factor estimulante de colonias de granulocitos, macrófagos. Y aquí viene algo bien importante, leucotrienos. ¿Se acuerdan que ayer cuando habíamos hablado de la COX, los leucotrienos que se producían a partir de la vía de la lipoxigenasa, daban lugar a una broncoconstricción? ¿Listo? Entonces, en un paciente asmático participan tantas citocinas y también los leucotrienos que van a generar una broncoconstricción masiva de toda la vía respiratoria, causando también un proceso inflamatorio a nivel del endotelio vascular. Entonces, ahí vamos a mencionar que la enfermedad asmática va a condicionar un remodelamiento a nivel de la vasculatura pulmonar y estos pacientes van a tener hipertensión pulmonar a largo plazo cuando la enfermedad no se controla de forma adecuada. Los mastocitos, que son prácticamente las células plasmáticas, pueden afectarse en alguna situación. A veces nos preguntamos si el factor genético es suficiente para que un paciente tenga asma. No, existen algunas teorías. Por ejemplo, hay una teoría que indica que se pierde la capacidad de pérdida de calor y de agua a nivel del árbol traqueobronquial. Entonces, ustedes se acordarán que toda la vía respiratoria tiene diferentes partes. Si nos vamos desde cavidades nasales, las fosas nasales tienen funciones a nivel de los cornetes. Tiene que calentar,
filtrar y humidificar el aire. ¿De acuerdo? Esas son las funciones básicas. ¿Cómo filtra? Con las vibrisas. Tenemos vibrisas en las fosas nasales. Esas van a agarrar todas las partículas extrañas que vayan a ingresar a vía respiratoria. Gracias a un flujo turbulento y la buena irrigación que nosotros tenemos a nivel de la mucosa nasal, que es el plexo de Kisselbach, se va a calentar el aire y se va a humidificar el mismo. Nosotros jamás podemos cambiar estas características fisiológicas a no ser que respiremos por la boca. Todos hemos respirado por la boca cuando hacemos una actividad física extenuante y esa mala costumbre se van a dar cuenta, no es un aire frío, es un aire seco y un aire que lastima al momento de respirar. Por eso, a nivel de vía aérea en cavidades nasales, el aire se filtra, se calienta y se modifica. ¿Qué nos dice la primera teoría? Nos indica que se pierde esa capacidad de calentar y de humidificar el aire que el paciente está respirando. Y como es un aire frío, seco y no humidificado, va a desencadenar una respuesta de hipersensibilidad causando broncoconstricción. Entonces, a eso, por ejemplo, se menciona el asma inducida por el ejercicio. Los asmáticos tienen cierta limitación, de hecho tienen mucha limitación para poder hacer actividad física porque la actividad física va a exacerbar su cuadro de asma. La segunda teoría indica que hay la hipótesis del recalentamiento de las vías respiratorias, dando lugar a una congestión de los vasos bronquiales que rodean el árbol bronquial y activan la cascada de inflamación. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Recalentamiento. Cuando aumenta la temperatura, ustedes saben que el endotelio empieza a generar vasodilatación. El aumento de la temperatura causa vasodilatación. Como hay vasodilatación, incrementa el espacio entre las células endoteliales y empieza a fugar líquido, líquido a tercer espacio. Ahí vamos a tener una congestión de los vasos bronquiolares y eso va a dar lugar a un proceso congestivo y activa la cascada de coagulación y de esa manera va a generar broncoconstricción. Entonces, son teorías y lo que aprendemos desde hace mucho tiempo es que las enfermedades son multifactoriales. En el asma hay un pequeño grupo de personas que puede tener asma como enfermedad de base, puede tener rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Y en estos pacientes, cuando se le administra ácido acetil salicílico, ASA u otros AINES, podemos precipitar la crisis asmática y la rinitis que tiene. A eso se llama síndrome de Samter. Aquellos pacientes que tienen asma, rinosinositis crónica con pólipos y hacen una precipitación o exacerbación de su asma secundario a la administración de ácido acetilsalicílico o de otros AINES. Ahora ustedes se acordarán que ya ayer hemos analizado cuando inhibimos la COX-1 y la COX-2, dejamos libre a la lipoxigenasa para que precisamente produzca los mediadores que en este caso van a ser leucotrienos. ¿De acuerdo? Entonces la ciclooxigenasa es una enzima que va a limitar la velocidad del metabolismo del ácido araquidónico. Hay dos formas. COX-1 produce las prostaglandinas que son protectoras. COX-2, síntesis de mediadores inflamatorios y broncoconstricción. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Eh, Ahí también mencionamos que el asma puede ser inducida por el ácido acetilsalicílico porque se inhibe la COX-1 y eso va a dar lugar a que todos los mediadores inflamatorios y broncoconstrictores provengan a partir de la vía de la COX-2. Ahora, hay factores que pueden dar lugar a la exacerbación de un asma, como los factores emocionales, una emoción fuerte, cambios en la concentración de hormona. ¿Por qué los factores emocionales? Porque estimulan las vías vagales, parte del sistema nervioso autónomo, y eso va a generar broncoespasmo. ¿De acuerdo? Genera broncoespasmo. Ahora, ¿por qué el papel de las hormonas? Las hormonas no está del todo claro, pero indica que las hormonas sexuales femeninas tienen una participación regulando la función de los receptores beta-adrenérgicos. Entonces ahí vamos a mencionar los receptores beta-adrenérgicos. Estos se van a caracterizar porque están distribuidos a nivel del tejido miocárdico y también a nivel del músculo liso, vascular y bronquial. Entonces, como estas hormonas sexuales regulan la función de estos receptores beta 2, se ha sugerido que durante la fase premenstrual, al haber un cambio en la concentración de hormonas durante esta etapa del ciclo, puede dar lugar a una regulación anómala de la función de los receptores beta 2 adrenérgico, desencadenando el asma. De hecho, aquí adelantamos, uno de los grupos farmacológicos para tratar el asma son los agonistas beta 2, como el salbutamol.
agonistas beta 2 que van a generar una broncodilatación, relajación del músculo liso a nivel bronquial. Entonces, como estas hormonas regulan, al existir un cambio en esta etapa premenstrual, van a regular de forma anómala y de esa manera se podría desencadenar el asma. Hay factores ambientales que pueden contribuir al mismo. La hipótesis de la higiene, ¿qué quiere decir? Cuando un niño no cursa con infecciones, va a crear un sesgo en las células TH2. ¿Qué quiere decir? No todos los niños a medida que van creciendo se van exponiendo a diferentes agentes y van desencadenando cuadros respiratorios, cuadros diarreicos, intestinales. Y eso es algo importante porque son parte de las etapas a hitos de crecimiento. Entonces, todos esos acontecimientos ayudan a madurar el sistema inmunitario de la persona. Entonces, cuando una persona no es expuesta a infecciones y cuando ya entra en contacto, por ejemplo, como estos que son los alérgenos o cualquier otro agente que desencadene hipersensibilidad, los TH2 van a responder con bastante sensibilidad, con una respuesta bien exagerada. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo importante que hay que tener en cuenta. La alimentación. Los niños no pueden comer absolutamente cualquier cosa, eso estamos muy de acuerdo, principalmente en aquellos que son menores de 2 años. Ellos, por ejemplo, no van a poder consumir huevo, maní, pescado, grasas, omega, precisamente porque hay el riesgo de que desencadene alergias, ¿de acuerdo? Porque estos compuestos van a tener proteínas que pueden generar reacciones de hipersensibilidad. La contaminación atmosférica, los gases irritantes en grandes ciudades, el tabaquismo pasivo, alérgenos, ácaros de polvo, por ejemplo, la exposición laboral, sustancias que van a sensibilizar en procesos industriales. Aquí pueden entrar aquellas personas que trabajan con algodón, en textiles, en lugares donde trabajan con madera, levanta polvo, etcétera. O sea, tenemos varios factores ambientales que pueden ser los factores de riesgo y contribuir al desarrollo del asma. Entonces, el asma se va a definir como una enfermedad heterogénea donde tenemos una inflamación crónica de las vías aéreas, ¿de acuerdo? Tenemos una inflamación. Aquí tenemos un bronquio normal y tenemos un bronquio. Vean ese proceso inflamatorio con remodelamiento, bastantes cambios. ¿Qué clínicas o síntomas respiratorios muestra un paciente con asma? Va a tener sibilancias, tos, disnea, opresión en el pecho. Y a eso se suma la limitación variable de flujo de aire. Entonces, algunos piensan que el asma es un problema inspiratorio. El ciclo ventilatorio tiene dos fases. Inspiración, el paciente mete aire y luego la expiración, el paciente bota el aire. Ahora, el problema en el asma y en el EPOC no es la inspiración. En estas enfermedades el problema es expirar. El paciente puede meter aire, pero lo que no puede es sacar, porque hay un fenómeno de broncoconstricción y el paciente se empieza a quedar con aire. A eso le llamamos atrapamiento aéreo. ¿De acuerdo? Entonces hay una limitación del flujo expiratorio, del aire expiratorio, no que no puedas respirar. Entonces imagínense, digamos, fisiológicamente nosotros manejamos un volumen corriente de 500, ¿de acuerdo? Metemos un volumen de 500. Eso participa en la inspiración y expiración. Entonces, un paciente inspira, mete 500, como no puede expirar, ya no sale pues ese volumen, va a salir menos. Vuelve a respirar, mete otros 500, sigue saliendo menos. Entonces, cada vez se va acumulando mayor cantidad de aire y luego le va a dar las características de tórax en tonel, como vamos a ver más adelante. Todo esto con el tiempo va a variar en intensidad. En cuanto a epidemiología, en los niños va a ser más frecuente en pacientes varones que en mujeres y en los adultos más frecuente en mujeres que en varones. Afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Factores de riesgo, la historia familiar, alérgenos, las respuestas atópicas, obesidad, exposición a sustancias nocivas como el tabaco y la contaminación ambiental. Esta enfermedad es obstructiva, hay una hiperrespuesta inflamatoria, pero la característica importante es que es reversible. En cambio, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no es reversible. Esta sí lo es. Se le hace tratamiento farmacológico y revierte y se logra controlar la enfermedad. En cambio, en el EPOC no es reversible. Ahora, hay una clasificación del asma, una se llama una clasificación tradicional y la otra va a ser en base al recuento de linfocitos de Helper tipo 2. En la clasificación tradicional se divide en extrínseca atópica o intrínseca no atópica. La extrínseca atópica, extrínseca o atópica, intrínseca la no atópica. La extrínseca o atópica es alérgica. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto va a ser sensible a un alérgeno.
Aquí va a predominar un proceso inflamatorio con las células T helper tipo 2 y tenemos gran cantidad de inmunoglobulina E elevada. En cambio, el asma intrínseco o el no atópico, también llamado no alérgico, está asociado a infecciones respiratorias y se puede presentar en edad adulta. De estas dos, ¿cuál es la más frecuente? Esta es la más común, donde tenemos una IE elevado secundario a la sensibilidad a diferentes alérgenos. En cambio, el otro es según el recuento de TH, de T-helper, tenemos T-helper tipo 2 elevado y T-helper tipo 2 bajo. En el T-helper 2 alto, aquí se va a incrementar los eosinófilos, ¿de acuerdo? Y en el TH bajo, aquí se incrementan los neutrófilos. Aquí predominan los T-helper 2, aquí predominan los T-helper 1 y predominan los TH17, T-helper 17. Ahora, ¿cuál es el más común? El que va a tener un predominio de T helper tipo 2 e incremento de eosinófilos. Pero ¿cuál es el más grave? El que tiene el TH2 bajo con predominio de linfocitos T helper 1 y TH17 y de elementos formes participan los neutrófilos. Este es el famoso asma alergénica, ¿de acuerdo? Un asma eosinofílica. Y aquí el paciente va a tener exacerbaciones cuando se le puede administrar ASA. En cambio aquí no es atópico, puede haber la presencia en pacientes fumadores, obesos o adultos mayores. Entonces hay diferencias en cuanto a las características de qué elementos forman y qué linfocitos T helper van a participar. Si analizamos este cuadrito, que es muy útil, tenemos aquí un alérgeno que va a estimular el epitelio respiratorio. A nivel del epitelio respiratorio tenemos los linfocitos T helper 0 que se van a diferenciar en TH1, TH2. El TH2 era el que participaba porque este va a producir interleucinas como la interleucina 4 y la interleucina 5. La interleucina 4 estimula los linfocitos B y estos linfocitos B se tienen que diferenciar en plasmocitos y estos plasmocitos dan lugar a la conversión en mastocitos y liberación de inmunoglobulina E. Una vez que esta inmunoglobulina E se une a sus receptores, los mastocitos se van a desgranular, liberando el contenido de sus gránulos. ¿Y qué tienen sus gránulos? Tienen leucotrienos, que ya sabemos de entrada que causa broncoconstricción, tiene histamina y tiene citocinas. Ahora analizamos. ¿Qué citocina libera el contenido de los gránulos? Interleucina 5. Aquí vemos que la interleucina 5 cumple un papel. Tiene histamina, genera vasodilatación, entonces el endotelio se vasodilata y empieza a jugar líquido. Aumenta la permeabilidad. Los leucotrienos estimulan las células caliciformes a nivel del epitelio respiratorio y aumenta la producción de moco. Aumenta la permeabilidad capilar, mayor edema a nivel de la vía respiratoria. Y los leucotrienos van a interactuar con los receptores de acetilcolina del sistema nervioso parasimpático. Aumenta la actividad del tono parasimpático y el parasimpático que causa broncoespasmo, ¿de acuerdo? El sistema nervioso parasimpático causa broncoespasmo. Entonces ahí tenemos bastante clínica. En cambio, la interleucina 5 tiene que venir y estimular a los eosinófilos. Y estos eosinófilos van a activarse, van a liberar mayores mediadores inflamatorios, mayor edema, mayor quimioatracción, es decir, amplificar su respuesta mayor llamar a una mayor cantidad de eosinófilos. Y todo esto va a condicionar la obstrucción del flujo aéreo. Ahora, en una fase más tardía, como se amplifica la inflamación llamando a más eosinófilos, los eosinófilos liberan proteínas catiónicas, que son proteínas que destruyen el epitelio respiratorio y causan mayor proceso de inflamación, y liberan la proteína básica mayor, que también destruye el epitelio. ¿De acuerdo? Entonces, esa inflamación aumenta la producción de moco, causa mayor broncoconstricción, mayor edema en la mucosa. Entonces, al final, el sistema inmunitario trata de reparar como puede, pero ya no es el mismo tejido. Aquí tenemos un bronquio normal y aquí tenemos un bronquio con asma. Vean cómo está. Hay hiperrespuesta del músculo liso, hay contracción del músculo liso que causa broncoespasmo, hay hipertrofia, vean cómo se ha engrosado el músculo, hay proliferación de fibroblastos, depósito de colágeno y mayor producción de moco. Entonces, este es un paciente con asma que va a sufrir remodelamiento y este es uno normal. Entonces, al final el paciente va a tener una inflamación bronquial crónica, hay broncoespasmo, hipertrofia del músculo liso, hiperplasia de las células del glóbulo. Aquí tenemos un corte histológico, un bronquio normal y un paciente con asma. Entonces, vean qué cambios tan importantes y significativos hay. Por este lumen que pueda pasar flujo de aire más limitado. Manifestaciones clínicas. El paciente nos va a referir disnea, opresión torácica, tos y a la auscultación podemos tener la presencia de sibilancias y también de roncos por la producción de moco. Lo que predomina es la sibilancia, ¿de acuerdo?
Manifestaciones clínicas. Hay casos en que puede predominar de manera nocturna. En la nocturna va a empeorar, el paciente va a tener episodios de broncoespasmo porque hay una variación en nuestro ciclo circadiano que está asociado al sueño y a la liberación de hormonas. Entonces, ¿por qué en la noche puede tener el paciente exacerbación? Uno, porque el cortisol desciende y otro, porque aumenta la melatonina y la melatonina aumenta la actividad de los eosinófilos y eso puede dar lugar a una broncoconstricción. Se rompe el ciclo circadiano, ¿de acuerdo? Ahora, durante un episodio de asma, la cantidad de aire que se puede expirar, que se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y el flujo expiratorio máximo disminuyen. O sea, el paciente ya no puede expirar, ¿de acuerdo? Mete aire, pero ya no puede expirar. ¿Por qué? Porque está en broncoconstricción. Entonces vamos a tener variables. Por eso el gol estándar diagnóstico para este tipo de enfermedades, ¿cuál es? ¿Alguien puede mencionar cuál es el gol estándar para este tipo de enfermedades? ¿Alguien? No, la gasometría es para medir gases sin sangre. Sí, yo sé que el problema son la aspiración, los flujos de la aspiración. ¿Qué podemos medir? No, la oximetría es para poder detectar saturación periférica de oxígeno. Quiero medir flujos expiratorios. ¿Con qué estudio se puede hacer eso? Nadie. ¿Están en clase? ¿Con qué estudio? Con espirometrías. Quiero medir flujos expiratorios, flujo expiratorio máximo, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. A medida que la enfermedad progresa, estos flujos expiratorios se van a alterar y disminuyen como el flujo expiratorio máximo a niveles menores del 50%. Y eso nos puede indicar la exacerbación e incluso la necesidad de acudir a un servicio de emergencias para tratamiento. Otras manifestaciones clínicas, entonces, como el paciente no puede expirar, empieza a retener aire, ya no puede expirar y empieza a retener aire. Miren cómo el hemidiafragma derecho se empieza a aplanar. Se supone que el hemidiafragma derecho es más alto que el izquierdo. A eso que se va a llamar atrapamiento aéreo, hiperinsuflación pulmonar, porque las vías respiratorias están ocluidas. Entonces todo se altera. Va a aumentar el volumen residual, el aire que queda en los pulmones, disminuye la capacidad de reserva inspiratoria. Entonces una persona va a tener datos de atrapamiento aéreo. Y ustedes dirán, ¿qué pasa si hay atrapamiento aéreo? Se supone que en la aspiración tenemos que eliminar un gas. ¿Cuál es ese gas? El dióxido de carbono. Un paciente que tiene limitación del flujo de aire no va a poder expirar de forma adecuada, no va a eliminar el CO2 de manera adecuada y eso que va a condicionar hipercapnia, acidosis respiratoria. Entonces el paciente se va a caracterizar porque va a tener hipercapnia y como ya va a comprometer el atrapamiento aéreo, la inspiración va a causar hipoxemia. Hay síntomas de sospecha, hay síntomas de descarte, síntomas de sospecha que tenga episodios de sibilancia, presión torácica, disnea, tos, que empeore en la noche o al despertar, que varíe en el tiempo e intensidad, que esté desencadenado por infecciones respiratorias agudas, ejercicio, cambios de clima, el frío, la risa, alérgenos o irritantes, son datos muy sugestivos para pensar en un cuadro de asma. ¿En cuáles no hay que pensar? Si tiene tos aislada, todos tenemos algún episodio de tos aislada. La producción crónica de esputo no tiene nada que ver aquí. De hecho, esta producción crónica de esputo nos ayuda a pensar en bronquitis crónica, que es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Disnea asociada a mareos, cefaleas o parestesias, dolor torácico. Entonces son síntomas totalmente sueltos que tienen que obligarnos a pensar y analizar en otro tipo de enfermedades.
¿Cómo diagnosticamos el asma? Se hace la anamnesis y la exploración física, se puede pedir laboratorios y el gol estándar es espirometría. La espirometría nos va a proveer la capacidad de medir volúmenes. ¿De acuerdo? Nos va a ayudar a poder medir volúmenes como la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio en el primer segundo, el flujo expiratorio máximo. Y de esa manera ver si el paciente tiene o no tiene un patrón obstructivo. Un patrón obstructivo. Si el patrón es obstructivo y el paciente es adulto, la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada es menos del 80%. Si es niño, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada es menos del 90%. Pero hemos indicado que esta enfermedad es reversible en relación al asma. Le hacemos una prueba broncodilatadora con salbutamol, se le administra 200 a 400 microgramos, se espera 10 a 15 minutos y se vuelve a medir. Si en el adulto aumenta por lo menos un 12% o 200 ml y en el niño igual 12%, nos indica que es una prueba broncodilatadora positiva de que has respondido al salbutamol y como es reversible es asma. ¿Por qué? Porque el asma y el EPOC son entidades diferentes, pero ambos van a tener un patrón obstructivo. Son entidades diferentes en cuanto a factores de riesgo, edad, etiología. Para el asma ya hemos explicado alergias, cuadros de hipersensibilidad, más frecuente en niños que en adultos. Y la EPOC tiene de antecedente algo bien importante, el tabaquismo. Obviamente, ahora hay cuadros de superposición en que se puede superponer un paciente, imagínense que sea asmático y que también fume, ¿no? Bien raro, pero podría suceder. O al revés, un paciente adulto que fumaba y que después ha desencadenado respuestas de hipersensibilidad. En esos cuadros de solapamiento es donde hay dificultad para poder discernir o diferenciar un asma de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero la espirometría ya nos logra poder diferenciar mediante los flujos que mide. El diagnóstico se pide en laboratorios. En el hemograma puede haber discreta eosinofilia, se pide inmunoglobulina E, podemos pedir el óxido nítrico exhalado. Entonces se le hace inhalar al paciente óxido nítrico y vemos cuánto exhala para ver si hay obstrucción o hay limitación del flujo expiratorio. Pruebas cutáneas, el prick test, por ejemplo, para identificar alérgenos, determinar si hay respuestas atópicas. Imagenología, vamos a tener una hiperinsuflación pulmonar o una tomografía con la presencia de bronquiectasias. El tratamiento del asma, vean, son 5 pasos. Paso uno, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. En el paso uno, ¿qué podemos dar? Dosis baja de corticoides inhalados y de formoterol. O podemos dar corticoides inhalados más agonistas beta 2 de acción corta, el famoso SABA. Paso 2, podemos dar de manera diaria corticoides inhalados y a dosis baja corticoides inhalados con formoterol o podemos dar antirreceptores de leucotrienos a corticoides inhalados más agonistas beta 2 de acción corta. Paso 3, se le deja dosis baja de corticoides inhalados y agonistas beta 2 de acción corta o dosis media de corticoides inhalados y dosis baja de corticoides inhalados más antagonistas de los receptores del leucotrieno. Paso 4, podemos dar dosis media de corticoides inhalado y agonistas beta 2 de acción larga. Entonces, a partir de aquí nos tenemos que acordar. SABA, agonistas beta 2 de acción corta. LABA, agonistas beta 2 de acción larga. SABA-LABA, SABA-LABA, que van a ser los fármacos que se utilizan. Son agonistas beta 2. ¿De acuerdo? Y se puede dar dosis altas de corticoides inhalados más tiotropio o antagonistas de los receptores de leucotrienos. Ahora, en el paso 5 se puede dar ya la dosis alta de corticoides inhalados, agonistas beta 2 de acción larga, evaluar qué fenotipo de asma es, porque hay fenotipos de asma. Se le puede dar tiotropio, antiinmunoglobulina E, perdón, y antirreceptores de interleucina 5, que era la interleucina que participa en la fisiopatología del asma, así como la antirreceptores de la interleucina 4. Entonces, vean cuánto arsenal tenemos. Pero lo que tenemos que aprender ahora es agonistas beta 2 de acción corta, agonistas beta 2 de acción larga. ¿Ya? Entonces, en el tratamiento del asma se da con SABA, que son agonistas beta 2 de acción corta, salbutamol, fenoterol, tarbutalina. Se le da 4 a 5 puffs. No olviden que estos fármacos van a venir en aerocámaras y se le da 4 a 5 puffs cada 20 minutos. Este mismo grupo de fármacos puede desencadenar, vean, arritmias, taquicardia, temblor, porque hemos dicho que los receptores beta también están distribuidos en el tejido miocárdico. Entonces pueden estimular las propiedades del músculo cardíaco. Si no responde en una hora al tratamiento, podemos hablar de estatus asmático.
Ahora hay otro fármaco que es el SAMA. Ahí tenemos el hipotropio. El SAMA es antimuscarínico de acción corta. Cuando hablamos de muscarínico o colinérgico, ¿en qué tenemos que pensar? En el sistema nervioso parasimpático. Entonces aquí es antimuscarínico, antisistema parasimpático. El parasimpático que causa broncoconstricción. ¿De acuerdo? Luego tenemos los corticoides que pueden ser inhalados. Entonces los corticoides inhalados es nuestra primera línea. Hay también la administración de corticoides por vía oral. Sin embargo, el inhalado es el que va a tener mayor efectividad en cuanto al control del cuadro. Y obviamente administrar oxígeno a este tipo de paciente. ¿Listo? Ahí hemos visto bien general lo que es asma. Ahora, ¿cuáles son las diferencias con EPOC? El EPOC también es una obstrucción crónica del flujo de aire en las vías respiratorias. La obstrucción va a ser progresiva, hay respuestas inflamatorias ante agentes nocivos, gases. Esa es la cuarta causa de muerte. Vean, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial. La causa más habitual de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaquismo, ¿de acuerdo? El tabaquismo. Y el segundo factor menos frecuente es la deficiencia de esta enzima que se llama alfa-1 antitripsina. Y ahorita vamos a analizar el por qué. Para el EPOC hay diferentes mecanismos. Va a generarse un proceso de inflamación, se genera un proceso de fibrosis a nivel de la pared bronquial, hay hipertrofia de las glándulas mucosas, hipersecreción de moco, pérdida de las fibras musculares pulmonares, si se dan cuenta, muy similar, ¿no? Pero este ya afecta también al parénquima pulmonar, ya no solamente a los bronquios, si se dan cuenta, el otro es en los bronquios. La inflamación y la fibrosis va a dar lugar a mayor secreción de moco, obstrucción del flujo de aire. Ahora, aquí vamos a diferenciar la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, perdón, tiene dos tipos, ¿de acuerdo? Son dos tipos. Una se llama bronquitis crónica y otra se llama enfisema. Entonces, el EPOC es un diagnóstico que tiene que tener su subclasificación. Cuando escuchen EPOC, tienen que imaginarse, ¿y ahora qué tipo de EPOC es? ¿Es enfisema o es bronquitis crónica? ¿De acuerdo? Porque si solo le ponen EPOC y no saben qué es un diagnóstico totalmente incompleto. Y al igual que el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se diagnostica con espirometría. ¿De acuerdo? Con la espirometría. Ahora, ¿cuál es la definición de los dos tipos de afección de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Qué es el enfisema? El enfisema es agrandamiento de espacios aéreos, destrucción del tejido pulmonar. Esto nos acordaremos, destrucción. La bronquitis crónica, esto sí tenemos que saber, es producción de moco y accesos de tos productiva crónica. Entonces, cada una tiene definiciones en específico que ahorita vamos a mencionar. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un síndrome que va a tener síntomas respiratorios, anomalías estructurales y también limitación del flujo aéreo. También es crónico, también es obstructivo. Y en relación al asma, la diferencia fundamental es que es irreversible, ¿de acuerdo? Es irreversible. Ahora, en cuanto a sexo, predomina más en varones que en mujeres, pero eso lo podemos ir cambiando. Ustedes saben, si yo pregunto quién fuma más actualmente, hombres, mujeres, podríamos asumir que fuman por igual. Y como eso va cambiando a lo largo del tiempo, obviamente también cambia la casuística de la enfermedad en el medio, ¿no? Antes sí podríamos decir, donde pues había bastante machismo, etcétera, donde el hombre de repente era el único que fumaba y probablemente el sexo femenino no, y por eso predominaba más en el sexo masculino, pero ahora podemos decir que la distribución puede ser muy pareja o casi igual. Aquí ya se va a presentar en personas mayores de 40 años, incluso en mayores de 65 años es donde va a haber mayor prevalencia, porque para que un paciente desencadene POC, el factor de riesgo sí o sí es el tabaquismo y tiene que formar por una buena cantidad de años. Es la tercera causa de muerte según nuestro flashcard y la cuarta causa de muerte según nuestras bibliografías de libros. Factores de riesgo, el principal, el tabaco. ¿De acuerdo? El tabaquismo. Aquí es dosis dependiente, que quiere decir que a mayor cantidad de cigarrillos, paquetes, número de años, mayor riesgo para enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La contaminación ambiental también juega un papel.
Áreas industrializadas, es decir, áreas donde hay riesgo de contaminación, irritantes, gases, polución, puede aumentar las exacerbaciones. Ahora hay algo bien importante, la quema de biomasas. ¿Alguna vez han debido ver? En el área rural, por ejemplo, no es como en la ciudad, ¿no? Algunos no tienen, no sé, cocinas eléctricas o gas y optan por cocinar con leña. Entonces, cuando escuchen quema de biomasa, son aquellos sujetos que hacen la práctica de cocina con leña, que también se van a exponer al humo. Y ese humo puede desencadenar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Se imaginan? El paciente nunca fumó, solamente cocinaban y se ponía a la exposición a ese humo de biomasas, puede desencadenar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego hay el factor genético, que es lo último que vamos a pensar, la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo medimos el tabaquismo? Con el índice tabáquico, entonces necesitamos el número de cigarrillos al día por el número de años que ha fumado el paciente dividido entre 20. Aquí nos sale un valor, si ese valor es menor a 10, significa que hay riesgo nulo para EPOC, valor de 10 a 20, riesgo moderado para EPOC, de 21 a 40, riesgo intenso y mayor a 40, riesgo muy alto. Entonces, el índice tabáquico es parte de la historia clínica que ustedes realizan. Habíamos indicado que el EPOC tiene dos fenotipos o dos maneras de poderlos clasificar, el enfisema y la bronquitis crónica. Del enfisema habíamos indicado una palabra clave, destrucción de la pared alveolar, destrucción. Entonces es una dilatación del acino y destrucción de la pared alveolar. En cambio, la bronquitis crónica hay dos expectoración durante 3 meses, 2 años consecutivos. Esta definición es para toda la vida, jóvenes, toda su vida. Define bronquitis crónica. Son accesos de tos productiva al menos 3 meses durante 2 años. 3 meses, 2 años, esa es la clave. El paciente todo el tiempo va tosiendo, tosiendo, tosiendo y su cuadro clínico es por lo menos 3 meses en 2 años consecutivos. ¿De acuerdo? Entonces tiene una inflamación con bastante hipersecreción de moco, totalmente diferente si se dan cuenta. Ambos han sido fumatéricos o han tenido un índice tabáquico elevado, pero a lo largo del tiempo o desencadenan enfisema o desencadenan bronquitis crónica. En uno se destruye la pared alveolar y en el otro hay mayor secreción de moco. El enfisema, entonces aquí se pierde la elasticidad pulmonar, hay agrandamiento anómalo de los espacios aéreos, etcétera, y hay destrucción de las paredes. Esa es la palabra clave. Se destruyen las paredes alveolares, ¿de acuerdo? Ahora, habíamos hablado de que una causa para EPOC también puede ser la deficiencia del alfa-1 antitripsina. Entonces, la deficiencia de la alfa-1 antitripsina se debe a mutaciones del gen SERPINA1, ¿de acuerdo? Mutaciones del gen SERPINA1. Y estas pueden causar déficit de la alfa-1 antitripsina, ¿de acuerdo? Hay formas de clasificar al enfisema. El enfisema puede ser centroacinar cuando el paciente consume cigarrillos y afecta el lóbulo superior de los pulmones. Enfisema paracinar que afecta las partes inferiores. Este otro lo clasifica en enfisema tipo panacinal, centroacinal, paraceptal y irregular. Y esto es dependiendo qué localización del pulmón, o sea, se afecta más a regiones superiores o inferiores, ¿de acuerdo? Esa es la finalidad de clasificar. Vamos con la bronquitis crónica. Son accesos de tos productiva crónica por al menos 3 meses durante 2 años consecutivos. 3 meses, 2 años. Y el otro es dilatación y destrucción de las paredes alveolares. La característica de la bronquitis crónica es esa hipersecreción de moco, ¿de acuerdo? Porque hay una hipertrofia de las glándulas mucosas, de la tráquea, de los bronquios, y va a producir bastante cantidad de moco en el paciente. ¿Cómo es la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Aquí tenemos al tabaquismo, lugares industrializados, la quema de biomasas. Esos son los factores de riesgo. Estimulan el epitelio respiratorio. Y en el epitelio respiratorio, estos agentes nocivos causan estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es la formación de especies reactivas de oxígeno. Así como el oxígeno es vida, el oxígeno también mata, ¿de acuerdo? El oxígeno puede generar especies reactivas de oxígeno que desencadenan bastante respuesta inflamatoria.
Entonces, estas especies reactivas de oxígeno desencadenan respuesta inflamatoria. ¿Qué hacen? Hacen un reclutamiento quimiotáctico. ¿De quiénes? De neutrófilos, macrófagos, linfocitos CD8 y de fibroblastos. Estos neutrófilos producen interleucinas como la interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral alfa que causa mayor respuesta inflamatoria. Este neutrófilo es un granulocito, es decir, que tiene gránulos y uno de sus gránulos tiene la capacidad de poder liberar lo que es la elastasa. Y ustedes dirán, ¿qué hace la elastasa? La elastasa es una proteína que tiene que destruir tejido. Entonces, ¿quién se encarga normalmente en nuestro cuerpo de evitar que esta elastasa mayore al tejido, dañe al tejido pulmonar? La alfa 1 antitripsina. A ver, ¿ahí qué pasó? Ahí vamos a pensar lo siguiente para comprender esto. Nuestro cuerpo tiene unas proteínas que se llaman proteasas. ¿Qué son las proteasas? Son proteínas que van a destruir tejido, ¿de acuerdo? Proteasas destruyen tejido. Pero como nuestro cuerpo está en equilibrio, así como les expliqué una vez, si tenemos un factor proagregante, tenemos un factor antiagregante. Tenemos un factor procoagulante, tenemos un factor anticoagulante. Si tengo unas proteínas que me van a destruir tejido como las proteasas, tiene que haber una proteína que se oponga a las proteasas. En este caso son las antiproteasas. ¿Cuál es la antiproteasa más importante de nuestro organismo? La alfa 1 antitripsina. La alfa 1 antitripsina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede si un paciente tiene el déficit de la alfa 1 antitripsina? Como habíamos mencionado, va a predominar las proteasas, aquellas que destruyen el tejido pulmonar. Por eso hacen EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por la deficiencia de la alfa 1 antitripsina. No porque fume, no porque sea algún fenotipo como el enfisema o la bronquitis, pero hay una deficiencia de la proteasa y puede desencadenar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y como es destrucción, obviamente va a predominar el fenotipo enfisema pulmonar. ¿Se ha entendido esta parte? Están en clase. Bien, como predomina las proteasas, en este caso la elastasa, causa destrucción proteolítica. De acuerdo a una destrucción proteolítica que va a dar lugar al daño del parénquima alveolar pulmonar. Bueno, ¿y qué hacen los otros mediadores? La respuesta inflamatoria va a causar una vasoconstricción a nivel de la arteria pulmonar, y eso va a condicionar que la arteria pulmonar empiece a tener cambios estructurales, ¿de acuerdo? Cambios estructurales. ¿Esos cambios estructurales en qué va a consistir? Va a consistir en que hay un engrosamiento de la capa íntima y hay una proliferación del músculo lisovascular. Prácticamente, cuando hay vasoconstricción, lo que hemos analizado en la parte del manejo de la hipertensión arterial sistémica, cuando un vaso hace vasoconstricción, nos puede aumentar la resistencia. Entonces, como hay vasoconstricción de la arteria pulmonar, nos desencadena incremento de la resistencia en la arteria pulmonar. ¿Eso qué va a causar? Va a causar que el paciente a largo plazo tenga hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? La hipertensión pulmonar a largo plazo que puede causar alteración de las cavidades derechas, un cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces ahí hay que tener algo bien en cuenta y muy importante. Las enfermedades como el asma y el EPOC, que son enfermedades respiratorias crónicas y son obstructivas, a la larga pueden desencadenar enfermedades cardíacas. ¿De acuerdo? Los otros mediadores, ¿qué hacen? Los neutrófilos, los macrófagos y los linfocitos también causan hiperplasia de las células caliciformes, hipersecreción de moco.
Los fibroblastos van a generar un proceso de fibrosis por la liberación del factor de crecimiento transformante beta y todo eso empieza a estrechar las vías respiratorias por la hiperproducción de moco, por lo que es la hipertrofia del músculo liso, etcétera. Entonces, aquí hay muchos cambios que de igual manera van a comprometer los flujos a nivel respiratorio. Ahí está la diferencia entre la bronquitis crónica y el enfisema. Ambas son enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. En uno predomina lo que es la secreción a nivel bronquial, se estrechan las vías respiratorias. El problema siempre es en la expiración, no en la inspiración. Expiración. Hay un proceso inflamatorio, se dañan los bronquios, participan neutrófilos, las células caliciformes, mayor producción de moco. En cambio, en el enfisema hay una dilatación y destrucción del alveolo, de la sina alveolar. Se pierde la elasticidad, atrapa aire, hay un daño estructural, empiezan a colapsar, los pulmones también van a estar hiperinsuflados, por eso se llama tórax enfisematoso. Hay diferentes tipos, como el panacinar, predominan las bases, pero cuando es panacinar hay que pensar en déficit del alfa-1 antitrypsina. Centroacinar predomina en campos superiores, ¿no? En lóbulos superiores. Aquí está asociado el tabaquismo, la edad avanzada. Paraceptal, subpleural en campos, neumotórax espontáneo. Y cuando es irregular, asociado a cicatrices. Entonces, si el paciente tuviera enfisema, es un paciente asténico. El famoso soplador rosado, ¿de acuerdo? El famoso soplador rosado. Este va a tener el tórax en tonela. En cambio, si fuera bronquitis, va a ser pícnico, el famoso azul abotagado o el blue water, que va a tener cianosis. En cuanto a disnea, en el enfisema es frecuente y es grave, en la bronquitis crónica es leve o tardía. ¿De acuerdo? Leve o tardía. Tos, accesos de tos más expectoración mucosa escasa. La tos es más frecuente en la bronquitis, frecuente más esputo abundante purulento. En cuanto a infecciones, para el enfisema es ocasional, para la bronquitis frecuente más exacerbaciones. Intercambio de gases. Para el enfisema hay hipoxemia más CO2 normal o disminuido. En este caso sí va a predominar lo que es la hipercapnia porque tanta producción de moco impide un buen intercambio de gases. Retracción elástica va a estar disminuida en el enfisema, va a ser normal en la bronquitis. Aquí en la auscultación vamos a tener disminución del murmullo vesicular. Aquí va a haber roncos y sibilancias por la presencia de moco. Y en la radiografía de tórax tenemos hiperinsuflación. Vean aquí cómo está aplanado el hemidiafragma. Incluso vean el pulmón izquierdo está incrementado de tamaño, ¿no? Parece del mismo tamaño que el derecho. Y es que el izquierdo pues debería ser menos porque solamente tiene dos lóbulos, este tres, y la silueta cardíaca ocupa su espacio. Hay aplanamiento diafragmático, hiperclaridad, la silueta cardíaca incluso empieza a disminuir porque ambos pulmones están hiperinsuflados y están comprimiendo, podríamos decir, la silueta cardíaca. En cambio, en la bronquitis vamos a tener un aumento de la trama vascular. Esta es la trama vascular. En la radiografía ocupa normalmente 2/3 de los hemitórax, pero aquí va a estar más aumentada. Y obviamente la silueta cardíaca puede estar incrementada de tamaño. Entonces, son totalmente diferentes. No se parecen absolutamente para nada, ¿no? Entonces, no podemos confundir. Cuando escuchen el diagnóstico de POC, hay que pensar o es enfisema o es bronquitis, pero si no lo han catalogado, es un diagnóstico incompleto. Permítanme un minuto, por favor.
Cuestiones clínicas, los pacientes que tienen EPOC van a tener disnea, va a ser persistente y va a ir progresando a medida que la enfermedad vaya avanzando, empeora con el ejercicio. Tiene tos, es crónica, intermitente, 3 meses en 2 años, ¿no? Bronquitis crónica. Se presenta la mayor parte del tiempo, se acompaña de sibilancias. El esputo no es específico, puede presentarse en cualquier patrón. A veces el enfisema también puede tener. Las infecciones respiratorias van a ser recurrencias o antecedentes familiares. Entonces, totalmente diferente al asma, ¿de acuerdo? Totalmente diferente. Pero ambos son patrones obstructivos. Alguna vez siempre se le pregunta al estudiante cómo se evalúa la disnea y siempre responde disnea de pequeños, medianos y grandes esfuerzos. Esa es la disnea, ¿no? Sensación subjetiva de aire. ¿Cómo es disnea de pequeño esfuerzo, moderado esfuerzo, gran esfuerzo, etcétera? Pero la disnea se clasifica en base a esta escala que se llama la escala MRC. Entonces, la escala MRC la clasifica en 4 grados. Vean del 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, esta es la que ustedes tienen que aprender. Alguna vez también se pregunta cómo se evalúa la disnea con la NIJA, dice. La NIJA es para evaluar disnea asociada a una enfermedad cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces, esta escala MRC es la que ustedes tienen que aprender. ¿Cómo evaluamos esta escala MRC? Simplemente poniéndole el grado con las características que tiene el paciente. Por ejemplo, disnea, grado 3, un paciente que presenta disnea cuando camina menos de 100 metros o a pocos minutos. 4, cuando la disnea es con actividades cotidianas. 0, con ejercicio intenso. 1, cuando camina en plano o en subidas. Entonces, el paciente nos va a explicar y nosotros lo catalogamos en uno de estos grados. ¿De qué más nos sirve todo esto? Nos va a ayudar a indicar lo siguiente. Tenemos la escala CAT que se llama el COP Assessment Test, donde evaluamos todas estas variables. Si esto es frecuente, la cantidad de flema, la sensación de opresión en el pecho, disnea en subidas o escaleras, limitación de actividades cotidianas, afectación de la calidad de vida, problemas al dormir, grado de energía. A todo esto le damos una puntuación de 0 al 5, ¿de acuerdo? Entonces frecuente, 0 al 5, le podemos dar 0, 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y con eso vamos a tener una puntuación final donde hay que sumar. Eso se llama la escala CAT, COP Assessment Test, que es muy importante. El diagnóstico por espirometría también. Entonces, en la espirometría, ¿qué medimos? Medimos la relación de volúmenes y capacidad. Medimos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Sacamos esta relación. Si es más del 70%, no hay obstrucción. Todo está normal. Pero si es menos del 70%, hay obstrucción. Entonces, me sale menos del 70%. ¿Qué tengo que pensar? Asma o EPOC. El asma, ¿qué era? Era un patrón obstructivo, pero reversible. Le damos broncodilatador y revierte. En cambio, el EPOC no. Le das broncodilatador, no va a revertir. Entonces, ahí está el diagnóstico. Ambos son patrones obstructivos, pero uno revierte, no revierte. Entonces, ¿cómo hacemos ahora el diagnóstico? Dependiendo del valor que nos salga de lo que es el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada que nos sale menor a 0,7 o menor al 70%, es obstructivo. A veces podemos clasificar solamente con el volumen expiratorio forzado. Mayor a 80 se llama GOLD 1 y el GOLD 1 pues es la guía de manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿De acuerdo? Gold 2 de 50 a 80, Gold 3 de 30 a 50 y Gold 4 menor a 30%. Entonces aquí simplemente son valores. Ahora, ¿cómo sabemos que un paciente tiene riesgo de exacerbarse? Se clasifican 4 grupos: grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. Actualmente ya según las nuevas guías para el manejo de POI ya no se está tomando en cuenta los 4, sino van a ser 3. Se han establecido 3. ¿Cómo pero nosotros los catalogábamos en estos 4 grupos? Tenemos nuestra escala CAT y nuestra escala MRC. ¿Se acuerdan de la escala MRC que hemos visto? Esta, ¿no ve? Teníamos un grado. La escala CAT teníamos un punto. Entonces, vean, escala MRC de 0 a 1, CAT menos de 10. Escala MRC mayor a 2 y CAT mayor a 10. Entonces, aquí tengo grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. ¿Quiénes pueden tener MRC de 0 a 1 y CAT menos a 10? Grupo A, grupo C. ¿Quiénes pueden tener escala MRC mayor a 2 y CAT a 10? ¿Cuál grupo B? Grupo D. Ahora, aquel paciente que ha tenido una exacerbación moderada pero no se ha hospitalizado corresponde al grupo A y al grupo B.
Aquel paciente que ha tenido más de dos exacerbaciones y al menos una hospitalización, grupo C, grupo D. Entonces yo podía catalogar en base a las escalas y en base a las características del paciente. Ahora, esta es la nueva clasificación de GOLD 2026. Ya solo hay grupo A, grupo B, grupo E. Vean cómo ha cambiado. Entonces, grupo A, escala MRC 0 a 1 y CAT menor a 10. Grupo B, escala MRC mayor a 2, cada 10. Y el grupo E, cuando ha tenido una o más exacerbaciones moderadas en el último año, y el grupo A y B ha tenido cero de exacerbaciones, totalmente cero, ¿de acuerdo? O moderada en el último año. Ahora se clasifica así según la GOLD 2026. Lo demás, vean, se ha mantenido casi igual, solo varía un poco aquí. Menor a 30, aquí ya nos pone 30 a 49, 50 a 79, mayor a 80. Muy similar. Entonces, esa es la importancia de la medicina, que todo el tiempo tenemos que irnos actualizando en base a las guías que van saliendo. ¿Cómo diagnosticamos el EPOC? Se puede pedir radiografía, hay signos directos, puede haber presencia de bulas, puede haber datos indirectos de hipertensión pulmonar, ¿no? La rectificación de la arteria pulmonar. Y esto es lo más importante, signos indirectos de hiperinsuflación, hiperclaridad, aplanamiento del diafragma, se aplana el diafragma, horizontalización de las costillas, el famoso tórax enfisematoso, aumento del espacio y del diámetro de los espacios intercostales, aumento de la altura pulmonar, presencia de aire subcardíaco y aumento del espacio retroesternal. Entre el esternón y el corazoncito aumenta mayor a 25 milímetros. Entonces tenemos la presencia de aire subcardíaco, el aumento del espacio retroesternal. Entonces, todos esos son datos de hiperinsuflación pulmonar. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay que pedir una tomografía de tórax para saber si es enfisema o con clínica más asociarlo a bronquitis crónica. Hay que localizar las bulas. Podemos hacer la difusión de CO2, perdón, de monóxido de carbono, no CO2, difusión de monóxido de carbono, perdón, difusión de CO2, donde nosotros le decimos al paciente y vamos a medir cuánto de CO2 está exhalando. ¿De acuerdo? ¿Cuánto de CO2? Se supone que es una enfermedad pulmonar donde tenemos obstrucción del flujo aéreo, o sea, no va a poder expirar. Significa que no va a poder, eh, que no va a poder que no va a poder expirar el dióxido de carbono, ¿de acuerdo? El dióxido de carbono y de esa manera se puede medir. Ahora, hay maneras en que nosotros podemos evaluar. Difusión del CO o la difusión del DLCO es una prueba donde nosotros vamos a poder medir la eficiencia de intercambio de gases. Entonces, un paciente que tiene compromiso, uno, no va a tener un buen intercambio de gases y lo otro, tampoco va a poder expirar de forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo medimos esta prueba de difusión de CO? Los valores. Si nos sale normal, tiene que salirte mayor al 80% de lo que va a poder respirar. Leve de 60 a 80, moderado 40 a 60 y severo menor a 40%. ¿De acuerdo? Entonces son pruebas que nosotros podemos aplicar al diagnóstico. Diagnóstico diferencial de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El asma crónico es la principal, no podemos confundir EPOC con asma, totalmente diferentes. La insuficiencia cardíaca, que también va a tener disnea, puede tener excesos de tos, puede tener sibilancias también, famoso asma cardíaco, las bronquiectasias, la tuberculosis, la bronquiolitis, la panbronquiolitis. Entonces, tiene bastantes diagnósticos diferenciales. Ahora, el tratamiento farmacológico, vean, según nuestra escala MRC y la CAT, ¿qué podíamos dar? Al grupo A se podía dar SABA, al grupo B podíamos dar LAMA más LAMA, o podíamos dar LAMA o LAVA. Al grupo C podríamos dar LAVA más LAMA o LAMA más corticoides inhalados y seguir asociando, ¿de acuerdo? Entonces, esto es agonista beta 2 de acción corta, agonista beta 2 de acción larga. Aquí tenemos antimuscarínicos de acción larga, ¿de acuerdo? Antimuscarínicos de acción larga. Entonces, ahorita analizamos cómo es el tratamiento de la farmacología respiratoria en este tipo de enfermedades. ¿Cómo es la farmacología respiratoria? Nosotros podemos utilizar fármacos, nosotros podemos utilizar fármacos que se
van a utilizar en estas enfermedades que son los broncodilatadores y los antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Broncodilatadores y antiinflamatorios. Los broncodilatadores, como su nombre lo indica, van a causar dilatación de los bronquios y de esa manera van a evitar la constricción, ¿de acuerdo? Broncodilatadores. Antiinflamatorios, ahorita vamos a analizar, pero estos no tienen que ver con los AINES por si acaso, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con los AINES. Estos son otro tipo de antiinflamatorios. Los otros son antiinflamatorios no esteroideos. Estos no tienen nada que ver. ¿Listo? Bueno, broncodilatadores. Estos broncodilatadores tienen que tener la capacidad de relajar el músculo liso a nivel de las vías respiratorias y lo vamos a ver de la siguiente manera. Tenemos tres líneas de fármacos que nos van a ayudar a generar broncodilatación o a relajar el músculo liso. El primer grupo se llama simpático-miméticos o directamente agonistas adrenérgicos beta 2. Agonistas adrenérgicos beta 2. El otro son los antimuscarínicos, es decir, antagonistas del sistema nervioso parasimpático. Antimuscarínicos, antagonistas del sistema nervioso parasimpático. Y luego tenemos a las metilsantinas, ¿de acuerdo? Las metilsantinas. Entonces, hasta aquí tenemos tres líneas para poder tratar el broncoespasmo, ¿de acuerdo? Que es algo que no podemos dejar de lado. Hay que comprenderlo muy bien. El primer grupo, que son llamados fármacos broncodilatadores, los agonistas beta 2, nosotros en nuestro cuerpo tenemos receptores beta adrenérgicos que se subdividen en beta 1, beta 2, beta 3. Si analizamos, tenemos beta 1 que van a ser cardioselectivos, ¿de acuerdo? Cardioselectivos. Entonces, estos están distribuidos en el tejido miocárdico, ¿de acuerdo? Netamente en tejido miocárdico. Los receptores beta 2 están localizados en el músculo liso, ¿de acuerdo? En el músculo liso. Y los receptores beta 3 están asociados al metabolismo lipídico intracelular, ¿de acuerdo? Metabolismo lipídico intracelular. Entonces, ahí ya tenemos cardioselectivos, músculo liso y metabolismo lipídico intracelular. Ahí están localizados los receptores beta. ¿De acuerdo? No nos olvidemos, son tres tipos y obviamente en el que nosotros tenemos que pensar es en el músculo liso, porque el músculo liso es el que se va a contraer y va a generar espasmo o broncoconstricción en el paciente. ¿De acuerdo? El músculo liso. Ahora, la estructura química de los receptores beta 2 tiene 413 aminoácidos y un peso molecular de 90 kilodaltons. Nos acordamos, estos receptores estaban asociadas a las famosas proteínas G, ¿no ves? Son receptores metabotrópicos. ¿Se acuerdan de las proteínas G? Yo me imagino que sí, lo hemos visto muy bien en farmacodinámica, no hemos repasado harto para poder comprender lo que eran los procesos, los mediadores, segundos mensajeros, etcétera. Entonces, ahora, estos receptores que van a permitir generar la broncodilatación, lo van a hacer con este mecanismo de acción, ¿ya? Primero vamos a ver esta parte teórica y luego vamos a ver nuestro esquemita. Eso es lo que quiero que comprendan. No se van a estresar. Parece pura letra, pero no tenemos nuestro esquema para poder comprender. ¿Qué sucede? Entonces, nosotros vamos a tener agonistas. Ustedes se acuerdan que hemos indicado que agonista es aquel que va a incrementar una función en particular, ¿de acuerdo? Va a aumentar una función en particular. ¿Listo? Va a aumentar la potencia. Entonces, son agonistas beta 2, es decir, que se tienen que unir al receptor beta 2 para generar ese mecanismo de acción. Entonces, estos fármacos agonistas tienen alta afinidad y eficacia para poderse unir al receptor beta 2. ¿De acuerdo? Se va a formar un complejo entre el receptor y este agonista y tiene que interactuar con la proteína G.
Y cuando ya se forma este complejo del receptor agonista, la proteína G se desplaza lo que es la guanosin difosfato por el guanosin trifosfato. Muy parecido, de hecho es igualito hasta donde lo hemos visto en farmacodinamia. La interacción de todo esto va a tener lugar a que se active la adenilciclasa y promueve la conversión de ATP en AMP cíclico. ¿De acuerdo? Y este AMP cíclico es el segundo mensajero y va a activar a una proteína sinasa dependiente de AMC que se llama proteína sinasa A. Y esta proteína sinasa activada fosforila enzimas, va a fosforilar y reduciendo la concentración de calcio y como no hay suficiente calcio, va a causar una relajación del músculo liso, porque no olviden que el calcio es indispensable para que haya contracción. A ver, analicemos un poco más todo eso. Aquí están las tres vías por las que vamos a analizar cómo es que la farmacología respiratoria causa una broncodilatación. Entonces tenemos a nuestros receptores beta 2, ¿de acuerdo? Tenemos a nuestros receptores beta 2. Nuestros fármacos Nuestros fármacos agonistas beta 2, ¿qué tienen que hacer? Primero, se van a unir al receptor. No se olviden, se une al receptor beta 2 con bastante afinidad. Una vez que ya están unidos al receptor beta 2, tienen que interactuar con la proteína G y van a formar un complejo receptor agonista, proteína G, que va a facilitar el desplazamiento del la guanosin difosfato por la guanosin trifosfato, como habíamos indicado. ¿De acuerdo? ¿Eso qué va a generar? El desplazamiento del guanosin difosfato por el guanosin trifosfato permite que se pueda estimular a la adenilciclasa, ¿de acuerdo? A la adenilciclasa, y la adenilciclasa va a promover la conversión del ATP en AMP cíclico. Entonces, otra vez, el fármaco se une al receptor beta 2. El fármaco y el receptor beta 2 forman un complejo con la proteína G. Todo ese complejo va a desplazar al guanosin difosfato por guanosin trifosfato y la finalidad es activar a la adenilciclasa que va a convertir el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico actúa como segundo mensajero y va a activar a una proteína sinasa que se llama proteína sinasa A. Esta proteína sinasa empieza a fosforilar proteínas y empieza a reducir la concentración de calcio a nivel intracelular y de esa manera relaja el músculo liso. Entonces se empieza a relajar el músculo liso. Ese es el mecanismo de acción por el que los receptores beta 2 van a causar la broncodilatación. Parece bien complejo, pero aquí, para tener una mejor comprensión, tal vez deberían ver un poco de la parte de farmacodinamia de los receptores metabotrópicos, ¿no? Porque ahí tenemos prácticamente lo que llamamos la señalización intracelular. Tenemos la activación de un segundo mensajero, de un efector, y tenemos las proteínas G, que pueden ser en subtipos, ¿no? En este caso estamos con la proteína G del tipo S. ¿Listo? Entonces, toda esa interacción del fármaco, receptor beta 2 y proteína G, al final va a dar lugar a que la adenyl convierta el ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico estimula la proteína sinasa A que disminuye la concentración de calcio y eso va a generar una broncodilatación. Entonces, ahí actúan los receptores adrenérgicos beta 2. Bueno, cuando se les pregunta cómo actúan los receptores beta 2, la típica respuesta del estudiante es generan broncodilatación. ¿Pero cómo? Si por lo menos explican que hay la interacción del fármaco receptor beta 2 proteína G, la adenyl convierte ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico estimula a una proteína sinasa A que disminuye la concentración de calcio y al no haber calcio relaja el músculo liso, ahí es un buen mecanismo de acción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo se clasifican los agonistas beta 2, los agonistas beta 2 adrenérgicos? Se van a clasificar de acuerdo a su duración, aunque no crean. Entonces ahí tenemos los famosos SABA, los famosos LABA, ¿de acuerdo? SABA, LABA, se tienen que acordar. SABA, LABA, agonistas beta 2 de acción corta, agonistas beta 2 de acción larga. SABA, LABA. Pero bueno, al final se van a clasificar en cuatro grupos farmacológicos. Tenemos a los agonistas beta 2 que no son selectivos, es decir, que van a actuar sobre los receptores beta 1, beta 2. Agonistas beta 2 adrenérgicos que no son selectivos, actúan sobre los receptores beta 1, beta 2. ¿Qué fármacos se encuentran ahí?
la isoprelina, perdón, isoprenalina, que también es llamada isoprotenerol, la adrenalina. A ver, aquí suena interesante. ¿Cómo es que la adrenalina, que es un alfa adrenérgico, porque también actúan receptores alfa, va a causar broncodilatación? La exoprenalina y la efedrina, ¿de acuerdo? Efedrina. Este es el primer grupo. El segundo, que ya ingresa aquí como fármacos para la aplicación terapéutica. Aquí tenemos agonistas beta 2 de acción corta, como el salbutamol, que también es llamada albuterol. Tenemos a la terbutalina, fenoterol, orciprenalina, carbuterol, procaterol, reproterol. ¿De eso qué nos vamos a acordar? Salbutamol, terbutalina. Tenemos fármacos selectivos beta 2 de acción larga. ¿De acuerdo? Agonistas beta-2 de acción larga. Salmeterol, formoterol, bitolterol, pambuterol. Entonces, lo que está remarcado en negrilla es para acordarnos porque es lo que se utiliza en la práctica clínica y la que disponemos. Y el cuarto grupo son selectivos beta-2 de acción ultra larga. Esta es larga y esta es ultra larga. Ahí el más representativo, indacaterol. Ahí tenemos el indacaterol, carmoterol, bilanterol, holodaterol, abediterol. Entonces, ¿qué nos acordamos? Indacaterol. Bien, se clasifican en cuatro grupos. Nos acordamos que el segundo grupo son los SABA y el tercer grupo son los LABA. Acción corta, acción larga. ¿Cuál es la vía de administración de todos estos fármacos? Es vía inhalatoria porque vienen en aerosol o vienen en presurizado. ¿De acuerdo? Vienen en aerosol, vienen en presurizado. Entonces, la vía de administración es la inhalatoria. Se va a dar en forma de aerosol, se tiene que dosificar de forma adecuada. Entonces, esta forma de presentación es la que el paciente tiene que aplicarse y es la que hay que capacitarlo para que se pueda administrar de forma adecuada, porque si no se administra de forma adecuada, el paciente no va a tener una buena respuesta al tratamiento farmacológico y puede que no sea que el médico no ha prescrito de forma adecuada, sino que el paciente no se está aplicando de forma adecuada el aerosol. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aerosol presurizado. Se hace una presión a este nivel y se lanza un disparo, ¿no? En microgotas, en aerosol. A eso se llama puff, como han leído, o puff, los famosos puff. Entonces, aquí vamos a tener diferencias importantes. ¿Se acuerdan que habíamos indicado que tenemos un grupo que son no selectivos, que actúan receptores beta uno, beta 2? Entonces, las catecolaminas, como el isoprotenerol, tienen un comienzo de acción muy rápido, ¿de acuerdo? Un comienzo de acción muy rápido, a los 5 minutos, y son de corta duración, ¿de acuerdo? Puede durar hasta 32 horas en función de la dosis. El isoprotenerol, que era el primerito. En cambio, las no catecolaminas, como es este grupo, estas son llamadas catecolaminas porque la adrenalina, catecolamina, etcétera. Estas son no catecolaminas, ¿de acuerdo? Las no catecolaminas, como el salbutamol y la terbutalina, el comienzo de acción también es rápido, entre 5 y 15 minutos, y su pico de respuesta se va a ver a partir de la 1 o 2 horas, y puede variar hasta 6 horas según la dosis, ¿de acuerdo? Entonces, este es el que más se aplica en la práctica clínica. Prácticamente también se divide así. Los fármacos agonistas beta-2 adrenérgicos se clasifican en las famosas catecolaminas y en las no catecolaminas. Entonces, el salbutamol se tiene que dar a una dosis de hasta 100 microgramos por inhalación. Se da una o dos inhalaciones separadas por un intervalo de al menos un minuto cada 4 o cada 6 horas. Una o dos inhalaciones separadas en un minuto de diferencia cada 4 o cada 6 horas. Ahora, este es un agonista beta 2 de acción corta. Tenemos al indacaterol, que era de acción ultra larga. Esta necesita una única dosificación. Entonces, si comparamos a cuál se podría adherir fácilmente el paciente, a este porque mejora su adherencia, aplicarse una sola vez a aplicarse cada 4 horas, ¿cuál va a poder cumplir con mayor facilidad el paciente? Este, pero este no lo tenemos disponible en el medio, entonces el salbutamol es el que más se emplea en la práctica clínica. Reacciones adversas. Solo las no catecolaminas son efectivas por vía oral, presentan un fenómeno de primer paso muy importante. Vean que solo se absorbe el 10% de la dosis que se está administrando.
¿De acuerdo? Entonces, de toda la dosificación inhalatoria que vas a recibir, solamente el 10% se va a absorber. Entonces, alcanza su concentración hasta las 4 horas y pueden durar entre 3 a 8 horas. Desventajas, pueden tener efectos secundarios y ahorita vamos a ver cuáles son esos efectos secundarios. El principal problema de los aerosoles es precisamente el manejo y el aprendizaje por parte del usuario para que haga un buen tratamiento. Efectos adversos, palpitaciones, porque actúan en los receptores adrenérgicos del músculo cardíaco, pueden causar taquicardia y en menor frecuencia, arritmias, nerviosismo, insomnio, cefalea, temblor, calambres e hipopotasemia. ¿De acuerdo? Hipopotasemia. Los efectos adversos por vía inhalatoria es totalmente escasa. Entonces, este fármaco es totalmente seguro, pero como es adrenérgico beta 2, puede llegar a causar taquicardia. Ya depende del paciente, ¿de acuerdo? Si yo les soy honesto, en todos los casos en que hemos usado este broncodilatador, nunca he observado una reacción adversa como la taquicardia. ¿Ok? Entonces, taquicardia, palpitaciones sí puede llegar a presentarse. Arritmias cardíacas mucho menos se ha observado, pero siempre hay la posibilidad. Nerviosismo, insomnio, cefalea, temblor fino, calambres, hipopotasemia. ¿Por qué este adrenérgico beta 2 causa hipopotasemia? Ya alguna vez hemos mencionado que nosotros en la célula tenemos una bomba que se llama la bomba sodio, potasio, ATPasa, ¿no? ¿Qué hace eso? Saca 3 sodios e internaliza 2 potasios. Entonces, el salbutamol estimula a esta bomba, estimula para que hiperfuncione y se vuelve hiperfuncionante. ¿Qué va a causar? Saca más sodio e internaliza más potasio. Entonces el potasio lo empieza a meter todo dentro de la célula y el potasio extracelular empieza a disminuir. ¿Qué le va a causar eso al paciente? Hipocalemia. Entonces el salbutamol se trata o se utiliza para trastornos hidroelectrolíticos como cuál, como la hipercalemia. ¿De acuerdo? Como la hipercalemia, precisamente para bajar el potasio. Entonces, aquí ha quedado claro con este fármaco. Ahí solo tenemos el salbutamol, ¿de acuerdo? El salbutamol. ¿Está quedando claro? ¿Alguien que nos pueda compartir? A un problema renal, etcétera. Las pacientes gestantes que se complican con preeclampsia también hacen edema. Entonces, el edema es de múltiples etiologías, ¿de acuerdo? Múltiples etiologías. Pero yéndonos a la práctica clínica, las afecciones cardíacas como la insuficiencia cardíaca y las ¿Alguien? renales como el síndrome nefrótico representarían en mayor porcentaje el origen del edema. ¿De acuerdo? O es un problema renal o es un problema cardíaco. Así asumimos cuando un paciente viene El segundo grupo son los fármacos antimuscarínicos, ¿no? a Es decir, que van a ser antagonistas del sistema nervioso parasimpático, antimuscarínicos. Y bueno, ahí también tenemos que repasar dónde están los receptores muscarínicos. Tienen una amplia distribución a nivel pulmonar, pero también obviamente en otros lugares. Aquí están receptores muscarínicos a nivel pulmonar. Tenemos el receptor M2 y el receptor M3. El M3 está netamente en el músculo liso de la vía respiratoria, en el músculo liso de los bronquios. En cambio, el M2 es un receptor presináptico, pero también está localizado en el músculo liso de la vía respiratoria, pero es un receptor presináptico. Entonces, si hacemos el análisis, ambos receptores son muy importantes porque ambos van a inhibir al sistema nervioso parasimpático y evitar la broncoconstricción. El receptor M3 es el único subtipo que va a estar presente en el músculo liso de las vías respiratorias y de hecho va a ser el responsable de la broncoconstricción colinérgica. El M2 es un receptor presináptico y vamos a ver que el efecto broncodilatador es más por inhibir al receptor M3 que por el receptor M2, pero la farmacología es muy importante porque puede actuar, vamos a ver, en uno de estos dos receptores, M2, M3. Entonces el M2 es
presináptico. Aquí tenemos a la sinapsis, ahí está mi mediador acetilcolina y vemos que el M3 ya está a nivel del músculo liso bronquial. ¿De acuerdo? Músculo liso bronquial. Ahora, ya hemos visto cómo actúan los agonistas beta 2. Ahora veamos cómo actúan los antimuscarínicos. Entonces, el mecanismo de acción obviamente va a ser antagonizar a estos dos receptores. Ahí analizamos. A nivel del músculo liso, tenemos receptores muscarínicos. Tenemos al M2, el M3. El M3, el que estaba localizado en el músculo liso, y el M2 es presináptico, pero vean cómo es la predominancia. ¿Cuál predomina más? El M2 en una relación 4:1 al M3. El M3 va a estar acoplado a lo que es la proteína G también. No olviden que es un receptor metabotrópico a la proteína G y es el subtipo responsable de la contracción del músculo liso a nivel de los bronquios y del músculo liso a nivel traqueal. Entonces el receptor M2 da lugar a que se estimula los receptores M3 y los receptores M3 interactuando con la proteína G efectivamente da lugar a la broncoconstricción o a la contracción del músculo liso. ¿De acuerdo? Músculo liso. Ahora, ¿cómo se desencadena el mecanismo de acción de los fármacos antimuscarínicos? Ahí nos vamos a analizar. Los receptores M2 estimulan a los receptores M3, como hemos visto. El M2 es presináptico, libera acetilcolina. La acetilcolina tiene receptores muscarínicos nicotínicos. En este caso, sus receptores es el receptor muscarínico M3, que está acoplado a la proteína GQ. ¿No ve? Proteína GQ. Y ya hemos visto que la proteína M2 es un predominante de 4:1 en relación a M3. O sea, hay más M2 que M3, pero al final la M3 es la responsable de la broncoconstricción. Una vez que el receptor M2 estimula el M3, se produce una señalización intracelular que va a activar a la proteína GQ, como hemos visto en nuestro cuadrito. Y cuando estimula la proteína GQ, activa la fosfolipasa CB1, pero fosfolipasa C, y este va a generar niveles elevados del IP3, que es el inositol 1,4,5-trifosfato. Activan receptores de IP3 a nivel del retículo sarcoplásmico y libera gran cantidad de calcio. Y esta gran cantidad de calcio activa la sinasa cadena de ligera de miosina, a la sinasa de cadena ligera de miosina, y esta fosforila la cadena ligera de miosina para producir contracción. O sea, fisiopatológicamente esos son los pasos para que haya broncoconstricción. Se activa la fosfolipasa C. Aumentan los niveles de IP3 o inositol trifosfato. Este inositol trifosfato va a dar lugar a que el retículo sarcoplásmico libere gran cantidad de calcio. El calcio activa la sinasa de cadena ligera de miosina y como ya está fosforilada, se genera la contracción del músculo liso. Entonces, si comprendemos eso, vamos a ver nuestro esquema aquí. Tenemos al receptor M2, que es presináptico. Ahí tenemos a la vesícula presináptica, va a liberar acetilcolina. Esta se tiene que unir al receptor muscarínico, en este caso es el receptor M3. Ya les había explicado, cuando hablemos del sistema nervioso parasimpático, tenemos que mencionar la palabra colinérgico, es el sistema colinérgico. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es el principal neurotransmisor. ¿Y cuáles son sus receptores? Muscarínicos nicotínicos. Entonces, este receptor M2 da lugar a que mediante la vesícula presináptica libere la acetilcolina y la acetilcolina, que es el sistema nervioso parasimpático colinérgico, se une a un receptor muscarínico nicotínico. En este caso se une al receptor muscarínico M3. Este que está unido a la proteína GQ, el M2 estimula el M3 y produce una señalización intracelular que activa la proteína GQ. Esta proteína GQ activa la fosfolipasa C, ¿de acuerdo? A la fosfolipasa CB1, estrictamente su nombre, pero fosfolipasa C. Esa fosfolipasa C estimula al inositol o a la vía del fosfatidilinositol, al IP3, el inositol 1,4,5-trifosfato. Esta vía del fosfatidilinositol va a activar receptores que a nivel del retículo sarcoplásmico libera gran cantidad de calcio, ¿de acuerdo? Gran cantidad de calcio. Esa gran cantidad de calcio va a dar lugar a que pueda
activar a la sinasa de la cadena ligera de la miosina y esta pueda dar lugar a la contracción del músculo liso. Fisiopatológicamente, ese es el mecanismo de acción por el que se genera broncoconstricción por la vía colinérgica. Ahora, ¿qué hacen entonces los antimuscarínicos? Se van a oponer a estos receptores y se va a quitar toda esa vía de contracción mediada por el sistema nervioso parasimpático. Ahora, ¿qué más hacen los antimuscarínicos? De forma alterna, o sea, una alterna al mecanismo de acción principal, van a acoplar el receptor M3 al CD38. Aquí ya suena un poquito más complejo porque es algo molecular. Acopla al receptor M3 al CD38 que contribuye a la producción de ADP ribosa cíclico, el famoso ADPRC abreviado. Esta producción de ADP ribosa cíclico produce liberación de calcio a través de canales de rianodina del retículo sarcoplásmico también. Mayor liberación de calcio promueve activación de calmodulina dependiente eh, de la cadena ligera de miosina y va a producir contracción. Entonces, toda esa vía es la que nosotros vamos a cortar cuando damos antimuscarínicos de acción corta o antimuscarínicos de acción larga. ¿Cómo se clasifican entonces los antimuscarínicos? En dos grupos más facilitos. Antimuscarínicos de acción corta, SAMA, antimuscarínicos de acción corta, y antimuscarínicos o anticolinérgicos de acción larga, LAMA. Entonces, en el otro eran, ¿no ve? Se clasificaban en cuatro: los no selectivos, los SABA, los LABA y finalmente los ultra larga, ¿no? Indacaterol, ultra larga, indacaterol. Aquí son los en dos grupos, SAMA, LAMA. Entonces, ahí tenemos que acordarnos que de los agonistas beta 2 adrenérgicos tenemos a los SABA y tenemos a los LABA, para que no se confundan. Y hay que repetir de memoria, ¿no ve? SABA, SAMA, LABA, LAMA. Saba, Sama, Lava, Lama. Entonces, ahí nos acordamos porque al final esa es la forma en que nos vamos a acordar para la aplicación en la práctica. No es que no vayamos a utilizar, por ejemplo, los no selectivos o los ultra larga en cuanto a los agonistas beta adrenérgicos, pero estas son las asociaciones más frecuentes en los esquemas terapéuticos. En relación al otro grupo, aquí hay poquitos medicamentos. Antimuscarínicos o anticolinérgicos de acción corta tenemos al bromuro de ipatropio. Antimuscarínicos o anticolinérgicos de acción larga. Ahí tenemos al bromuro de tiotropio, bromuro de glicopirronio y bromuro de aclidinio. Entonces, ¿qué nos acordamos? Bromuro de hipatropio como SAMA y bromuro de tiotropio como LAMA. Antimuscarínico de acción largo, antimuscarínico de acción corto. Esa es la clasificación de los antimuscarínicos. Entonces, los de acción corta, los famosos SAMA, ahí tenemos al bromuro de hipatropio. Es el único anticolinérgico con indicación para asma y EPOC. La dosis, 40 microgramos, aplicados 30 a 40 veces al día. Entonces, por ejemplo, vean, una dosis, como ahí está en su cuadrito, aquí nos fijamos siempre en el envase, una dosis tiene ¿cuántos microgramos? 20. O sea, cuando presiona, va a disparar 20 microgramos. A eso se llama el famoso PAF, ¿no ve? Aplicar un PAF o aplicar dos PAF. Aquí dice, aplique 40 microgramos, o sea, hay que aplicar dos disparos 3 o 4 veces al día. Si fuera 3 veces cada 8 horas, si fuera 4 veces cada 6 horas. Entonces nos indica, aplique 40, listo, aplicamos dos disparos 3 veces al día o 4 veces, depende del contexto clínico. ¿De acuerdo? Ya estos inhaladores en su envoltura te dice cuántas dosis tiene que tener. 200 dosis. Ya sabe cuánto tiempo le va a durar aproximadamente. Los antimuscarínicos de acción larga, como los LAMA, ahí tenemos bromuro de tiotropio, glicopirronio, aclidinio. Entonces, se van a comportar relativamente, dice relativamente como selectivo de M3. Hemos indicado que el M3 es el responsable de la broncoconstricción, porque ese es el que está unido a la proteína GQ. La dosis inhalatoria del tiotropio es 18 microgramos una vez al día, ¿de acuerdo? Una vez al día. La dosis inhalatoria del bromuro de aclidinio, 322 microgramos vía inhalatoria cada 12 horas.
Ahora, el bromuro diaclidinio dentro de su farmacocinética se caracteriza porque es hidrolizado por esterasas plasmáticas, ¿de acuerdo? Estas son enzimas responsables para que pueda ser metabolizado y posteriormente eliminado. Su exposición sistémica es nula y tiene buen perfil de seguridad. Entonces, la mayor parte de estos fármacos no van a tener tanta repercusión a nivel sistémica porque se aplica directamente al tejido afectado, que va a ser el árbol traqueobronquial, pero por vía inhalatoria. Efectos adversos. Aquí sí ya tenemos más efectos adversos porque al final antagonizamos, nos vamos a oponer al sistema nervioso parasimpático. Entonces son leves, son transitorios. ¿Y cuáles son esos? Sequedad en la boca, ¿de acuerdo? Va a generar sequedad en la boca, alteraciones de la motilidad gastrointestinal, vómitos, estreñimiento de claro, nos estamos oponiendo. ¿Se acuerdan que en farmacología gastrointestinal, quién causaba peristaltismo o movimiento del tracto gastrointestinal? Parasimpático. ¿Quién inhibía o detenía o se oponía a la contracción gastrointestinal? El simpático. A nivel cardiovascular, también puede causar taquicardia, puede causar palpitaciones, cefalea, mareo, a nivel respiratorio, tos, incluso faringitis. Entonces, esos son los efectos adversos más frecuentes que se va a ver utilizando antimuscarínicos, bien cortitos. Las metilsantinas, que sería el tercer grupo de farmacología para la parte respiratoria. Las metilsantinas son derivados de una sustancia que es la teofilina, y la teofilina va a ser la metilsantina que tiene la mayor utilidad en la práctica clínica, que sin embargo tampoco ya no se está utilizando con bastante frecuencia. Si alguna vez les preguntas cuáles son las líneas de tratamiento para enfermedades con broncoconstricción, ahí tienen que hablar agonistas beta 2, adrenérgicos y antimuscarínicos. Agonistas beta 2 adrenérgicos con sus cuatro grupos, no selectivos, los de acción corta, los de acción larga y de acción ultra larga. Antimuscarínicos, solo dos, no ve, de acción corta y de acción larga. Entonces nos acordamos qué grupo de fármacos están ahí y los posibles riesgos. Las metilsantinas va a tener dos representantes, teofilina, aminofilina, nada más. Ahora la teofilina va a tener efecto estimulador en el sistema nervioso central, es broncodilatador y vean, también puede ser útil como diurético. Pero tiene mayor utilidad como fármaco broncodilatador. ¿De acuerdo? Fármaco broncodilatador. Entonces, esto ya va a venir en suspensión. La teofilina y la aminofilina viene también en presentación endovenosa. Antes se utilizaba, actualmente ya no está muy indicada. Teofilina, aminofilina en su estructura química. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ahí dice, inhibe no selectivamente a las fosfodiesterasas. ¿De acuerdo? Inhibe a la fosfodiesterasa de los nucleótidos cíclicos AMP y GMP cíclico, aumentando con un aumento intracelular de ambos. Entonces, ahorita vamos a ver nuestro esquemita que está aquí. Aquí está nuestra fosfodiesterasa. Entonces, estos van a inhibir de manera no selectiva la fosfodiesterasa, ¿de acuerdo? Inhibe a la fosfodiesterasa. Eso es lo que nos acordaremos hasta ahora. Inhibe a la fosfodiesterasa. La teofilina tiene escasa actividad inhibitoria sobre la fosfodiesterasa, ¿de acuerdo? Es un broncodilatador no de tanta potencia. En cambio, pues aquí nos indica son antagonistas de la adenosina. La adenosina se caracteriza porque es un mediador que produce broncoconstricción y como lo antagoniza, sí ayuda a tratar lo que es el broncoespasmo. Entonces, la teofilina, aparte de todo eso, ayuda a inhibir los mediadores de la inflamación, disminuye la permeabilidad vascular, aumenta el transporte mucociliar, mejora la contractilidad diafragmática, tiene otras utilidades. Entonces, prácticamente las metilsantinas inhiben a la fosfodiesterasa. Ahí tenemos inhiben a la fosfodiesterasa. ¿De dónde? Pero de los nucleótidos AMP cíclico y GMP cíclico y aumenta la concentración intracelular de ambos. Entonces inhiben a la fosfodiesterasa 3, aumentando los segundos mensajeros que habíamos mencionado al principio. Entonces las metilsantinas, en pocas palabras, inhiben a la fosfodiesterasa. Y como interactúa con estos segundos mensajeros, de igual manera disminuye lo que es la concentración de calcio para impedir la contracción del músculo liso.
Ahora, ¿qué es algo importante? La teofilina tiene la capacidad de aumentar los niveles y la actividad de esta sustancia que se llama la histona desacetilasa tipo 2, HDAC2, que en las enfermedades como el asma y EPOC está disminuida. ¿De acuerdo? Está disminuida. O sea, es útil ahí porque justo en estas dos enfermedades está disminuida la histona desacetilasa tipo 2. Ahora, también la teofilina tiene una propiedad para dar lugar a una acción antiinflamatoria en los corticoides. ¿De acuerdo? Eso es algo particular que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque en estas enfermedades se pierde la capacidad antiinflamatoria, pierde la capacidad. Entonces, hemos explicado que el EPOC no es reversible, el asma sí lo es, ¿de acuerdo? Sí lo es. Entonces, si la histona desacetilasa tipo 2 se encuentra disminuida, da lugar a que los corticoides no puedan generar un buen mecanismo de acción antiinflamatorio. La teofilina puede ser eficaz en pacientes asmáticos a dosis bajas, cuando alcanza concentraciones de 5 a 10 microgramos ml, y su rango terapéutico es de 10 a 20, pero por encima de 20 hay mayor broncodilatación, pero también hay efectos adversos. Entonces, por eso la utilización de las metilxantinas es limitada, porque a mayor dosis, mayor efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Náuseas, vómitos, diarrea, dispepsia, irritación gástrica. A nivel cardiovascular, taquicardia y arritmias. Aquí sí vamos a observar taquicardia. Con este tipo de fármacos